Estamos de vuelta en Semáforo este martes 17 de diciembre y tengo a mi lado ya al director interino del Centro de Estudios de Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Alberto Cerda. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tania. Qué bien, mira, nosotros más contentos de lo que pasó la semana pasada, de esta ley de protección de datos personales que por fin prosperó. Y por lo mismo queremos explicarle a los auditores y auditoras de qué se trata esta ley, cómo les puede impactar a ellos. Y para eso vamos a partir con que esta nueva ley tiene por objetivo regular la forma y condiciones en las que se realiza el tratamiento de este tipo de información y mejorar la protección entonces de los derechos de sus titulares. Expliquémosle a los auditores y auditoras entonces, Alberto, en general, ¿qué se actualizó de la legislación vigente? Déjame, antes de responder a qué se actualizó de la legislación vigente, darle algún sentido a los auditores acerca de qué es lo que se está regulando exactamente. Démosle. Aquí lo que se espera regular es básicamente el tratamiento o el procesamiento de información personal. Esto es cualquier tipo de información que dice relación con una persona determinada o determinable, con tal de que sea una persona física. ¿Okay? Esto va desde tu estado civil, domicilio, tu cédula de identidad, hasta tus condiciones psicológicas, tus condiciones de salud física y mental, tu posición política, tu inscripción ideológica, tu información de ADN, entre otras múltiples piezas de información personal. Y si los auditores piensan un poquito respecto de cuáles son esas hipótesis, basta con que simplemente hagan una secuencia de lo que hacen en el día a día. Es muy probable que ustedes se levanten por las mañanas con una alarma de celular. Y ese celular está procesando información personal respecto de a la hora en que tú te comienzas a levantar. Es probable que tome el teléfono y te cerciores de si hubo algún email o algún mensaje de WhatsApp. Bueno, esos proveedores de servicios de correo electrónico o de comunicación instantánea están procesando información personal que te corresponde. Es probable que vayas a tu lugar de trabajo, ya sea a través de transporte público, en el caso de aquellos que viven en Santiago utilizando la tarjeta VIP. La tarjeta VIP y el uso de registra información personal, tus trayectorias, tus tiempos de trayecto. Ahora, si ustedes conducen hasta sus lugares de trabajo, probablemente están utilizando el TAC al pasar por alguna de las múltiples autopistas que hay en Santiago y por tanto también se está procesando información personal. Hacen una transacción bancaria, compran algún dispositivo o algún artículo a través de Internet. Piensen, están continuamente entregando información personal. Si usted utiliza un dispositivo de teléfono, un teléfono celular, un teléfono inteligente, la empresa prestadora de servicios de Internet que les brinda servicios de telefonía está monitoreando continuamente, permanentemente, dónde se encuentran. ¿Okay? Entonces, como se pueden dar cuenta, información personal es lo que estamos generando continuamente, todo el día, sí, desde que nos tiempo. Levantamos, y algunos aquellos que estamos conectados a algún dispositivo electrónico durante la noche, inclusive durante las noches, pero estamos continuamente produciendo información personal. No, y los trabajadores que lo hacen con el computador todo el día. Así es. Imagínate. Los trabajadores que hacen computador, las personas que las personas que trabajan en servicios de transporte y que están siendo monitoreadas a través de su GPS. Por ejemplo. Perfectamente. Las personas que hacen deporte, entretención y que están utilizando uno de estos dispositivos que mide desde la presión arterial hasta los pasos que han dado. Estamos constantemente entregando información personal. Y esa información personal puede ser sumamente sensible en términos de que puede exponerte tú a algunos riesgos o algunos perjuicios o actos de menoscabo a tu respecto. Quizás, si yo sé tu opción política, voy a tener resistencia a vincularme contigo. Si yo sé cuál es tu opción sexual, voy a tener quizás resistencia a vincularme contigo. Si yo sé cuál... En fin. Entonces, por eso, frente al hecho de que cada vez estamos diseminando más información personal y que la exposición a información personal históricamente ha expuesto a las personas a actos de discriminación, pensemos en el Holocausto, naturalmente es una preocupación legislativa el regular el procesamiento de esa información para evitar que la gente se viera expuesta a riesgo. Chile tenía una legislación en esta materia. Es una legislación que fue introducida el año 92 después del escándalo de Piñera Gate. ¿Verdad? La ley se adoptó recién en el año 99, pero era una legislación sumamente deficiente. Atrasada. Era una legislación que no respondía ni siquiera a los estándares de los años 70 de los países desarrollados. ¿Okay? Y esa legislación subsistió o reguló esta materia por muchos años y todavía lo hace. Y se hacía necesario y urgente, producto de la deficiente legislación preexistente, de los compromisos internacionales asumidos por Chile y por el hecho de que
en los últimos años se ha producido un desarrollo tecnológico desde la adopción de la ley del 99 hasta la fecha enorme, se hacía necesario actualizar esa legislación. Y para eso estuvimos en múltiples iniciativas legislativas. Yo fui partícipe de alguna de ellas ya por el año 2007, pero la última de ellas fue un proyecto de ley que se ingresó el año 2017 y que recién vino a cristalizar en una ley que fue publicada el viernes pasado. Sí, y esa a 2024. Exactamente. Y esa ley fortalece significativamente la protección de los derechos de las personas en relación con el procesamiento de su información personal. No solamente le garantiza derechos, podemos profundizar sobre hecho al respecto. Sí, de hecho, te quiero invitar a hacerlo muy pedagógico, así, sí. Digámosle cuáles son los derechos de esta ley y cuáles son las obligaciones también a los responsables de estos datos, esta información. Fantástico. Algunos de los derechos que se les conceden a las personas en relación con los datos personales. Tienen ustedes el derecho a recibir información respecto de quienes están tratando de información personal que les concierne. Esa información puede obtenerse por múltiples medios. En el momento en que se te solicita la información, que se te soliciten datos personales, quien te solicite esa información debería suministrarte información al respecto de estoy utilizando estos datos para tal propósito, la entidad que los va a tratar es tal entidad. Además de eso, se establece un registro público en el cual las principales entidades que tratan datos personales también van a suministrar información y uno va a poder cerciorarse de cuáles de ellas están procesando información personal. En fin, existen múltiples canales a través de los cuales se entrega información que hoy día es virtualmente inexistente. Yeah. ¿Okay? Además de recibir esa información, es posible que tú desees con cierta periodicidad acceder a los datos reales efectivos que te corresponden para cerciorarte de qué es lo que tiene el sistema de mí, qué es lo que tiene el ICOM de mí, qué es lo que tiene el boletín de informaciones comerciales de mí, qué información está procesando, no sé, el servicio de salud al cual me encuentro adscrito. Y una vez que accedes, puedes darte cuenta de que quizás la información sea incorrecta o esté desactualizada. Tiene un domicilio inapropiado, el domicilio que tenías cuando eras pequeño, consigna estados de salud que te resultan ajenos, que nunca experimentaste. Bueno, me acuerdo de esa dependencia, por ejemplo, que uno tiene al alero de los padres en temas de salud, y después tienes que elegir tú si vas a FONASA o vas a ISAPRE, pero esa decisión pasa a los 24 años y a veces no está tan actualizado, entonces te mantienes todavía bajo el alero de tus padres, por ejemplo. Y te genera un montón de inconvenientes a la hora de tratar de obtener un bono para prestación de salud, ¿verdad? Eso es. Pero la ley asegura que las personas tienen el derecho también a no solo a acceder a la información que les concierne, sino también a solicitar su rectificación, su modificación y hasta su eliminación, si es pertinente. Claro. ¿Okay? Entonces, hay varios derechos asociados. La nueva ley establece además otros derechos que no estaban contemplados en la legislación preexistente. Por ejemplo, la posibilidad de que yo pueda aportar mis datos. ¿Qué es esto de aportar los ¿qué datos? es eso? Esto parece chino, casi de ciencia ficción. Básicamente lo que está permitiendo es que en determinadas ocasiones el titular de datos personales, la persona concernida por la información, puede solicitar a la entidad que trata de esos datos que le empaquete los datos, todos los datos, y se los pueda llevar a un proveedor de servicios distinto. Fíjese, esto es crítico, por ejemplo, esto es lo mismo que sucedía con la portabilidad de los números de teléfono celular hace algún tiempo, ¿se acuerdan? Sí. O la portabilidad financiera. Cierto. En este caso lo que se hace es introducir la portabilidad, ¿para qué? Para alentar la competencia entre los prestadores de servicios y para que en último término eso se traduzca en más, mejores e idealmente en menor costo servicios hacia los usuarios. Yeah. Entonces tú puedes solicitar, por ejemplo, que se compile toda la información tuya y en función de eso puedas llevarte los datos, o sean los datos entregados a un competidor de la entidad que trata datos personales. Aquí están pensándose en redes sociales. Si tú eres un usuario de Facebook, por ejemplo, estás atado de por vida a tus redes sociales y a toda la información que está en tu página web. Pero ¿qué tal si el día de mañana tú puedes ir donde Facebook y decirle necesito que me entregue tú una copia íntegra de la información porque me voy a desplazar a otra red social que va a continuar procesando esta información? No la pierdo. Claro. Entonces, esa es la idea que existe detrás del derecho a la portabilidad de los datos. Y naturalmente, si existe una infracción en el tratamiento de la información personal, porque se procesó información en circunstancias que no se te pidió autorización, se procesó información a pesar de que se conocía que estaba desactualizada o era incorrecta, la ley te va a garantizar no solamente un procedimiento ante la autoridad administrativa similar a una suerte de CERNAC de los datos personales, diría más todavía, similar quizá a una dirección del trabajo de los datos personales, mucho más robusto. Y eventualmente acción judicial para obtener una indemnización de los perjuicios y que se establezcan algún tipo de sanciones respecto del infractor para evitar que continúe menoscabando los derechos de las personas concernidas por la información. O sea, ha mejorado bastante. Ha mejorado el tema de mucho. derecho. Sí. ¿Y las obligaciones? La ley establece una serie de principios que constituyen verdaderas obligaciones para el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, la entidad que trata datos personales
debe adoptar medidas de seguridad apropiadas para el tratamiento de la información dependiendo de la naturaleza de la misma. Algo como lo que nos sucedió hace algunos años cuando el ministro José Insunza en aquella época decía, no, el señor hacker que hackeó y se metió a los registros de armas de los chilenos y lo publicó por internet. Eso no debería suceder. Y si sucede, habría una sanción. En aquella ocasión no hubo sanción alguna. Pensemos, por ejemplo, en la hipótesis en la cual el CERVEL le cambió los domicilios arbitrariamente a un montón de electores y los dejó sin votar hace algunos meses, ¿verdad? Es cierto. Ese fue el procesamiento indebido de datos personales. ¿Hubo alguna sanción? Que se sepa, no. Y lo más probable es que no la va a haber. Con la nueva ley, ese tipo de hipótesis deberían ponérsele un fin. Esto va a representar un gran desafío, no solo para los servicios públicos como aquel que administra la base de datos de armas o el CERVEL, sino que también lo va a suponer para los bancos. La cantidad de hipótesis en las cuales el Banco de Chile se ha visto expuesto a brechas de seguridad que han afectado significativamente a los consumidores, bueno, no necesito decirlo, no es un secreto a voces, está en los medios de prensa. Eso debería ponérsele un fin. Y si no se le pone fin apropiadamente por los servicios públicos o por las empresas, esto va a traer aparejado sanciones de parte de la autoridad pública y eventualmente también indemnizaciones para las personas afectadas por el tratamiento indebido. O sea, las empresas deberían temblar en este momento. Deberían temblar. Deberían preocuparse porque la anterior ley era un tigre de papel. Claro, tenía la apariencia de tigre, pero no mordía, no tenía ninguna capacidad de enforcement. Con la nueva legislación, no solamente se mejora la normativa, los derechos y se imponen obligaciones específicas a los titulares, a las entidades que tratan datos personales, sean públicas o privadas, sino que además se establecen mecanismos para asegurar que efectivamente la ley se cumple y no quede simplemente en letra muerta, como con la anterior legislación. Además se crea una nueva entidad. Hablamos de la Agencia de Protección de Datos. ¿Cómo va a actuar esta agencia? ¿Qué responsabilidades va a tener? ¿Qué actores van a conformarla? La Agencia de Protección de Datos va a ser un organismo público que se va a constituir durante los próximos 2 años y que va a ser la encargada de fiscalizar que la normativa efectivamente se cumpla. Lo que les decía hace algún rato, se va a parecer mucho a lo que es hoy por hoy la Dirección del Trabajo en materia de legislación laboral. Cuando un trabajador tiene un inconveniente o percibe que tiene un inconveniente, puede ir a la Dirección del Trabajo, formular un reclamo, la Dirección del Trabajo cita al empleador, procura llegar a algún arreglo o resolver por mediación el inconveniente. Si no hay resolución, puede pasar multa en el caso de que hay constantes infracciones por parte del empleador, y si el trabajador no recibe la apropiada solución en esa oportunidad, todavía le queda la posibilidad de ir a tribunales. Lo que se ha creado con esta legislación es una entidad que regula el tratamiento de datos personales, la agencia, como tú bien lo has dicho. Que no existía. Que no existía y que va a tener facultades muy similares a aquellas de que dispone la Dirección del Trabajo en relación con los trabajadores, pero en este caso en relación con la información personal de las personas concernidas por tal información. Y van a tener que ser las mismas personas las que vayan a hacer denuncias ante la agencia, ¿no? Naturalmente. Pueden ser las mismas personas, esto sin perjuicio de que uno pueda actuar a través de representación. Si es un niño el concernido por la información, lo más natural que va a ser es que sean sus padres o guardadores los que ejerzan las acciones pertinentes. Pero lo interesante acá, lo robusto, la diferencia significativa es que va a haber una institucionalidad pública encargada del tratamiento, de velar por el cumplimiento de la ley, porque hasta la fecha esto quedaba entregado a la buena voluntad de los implicados. Claro. Bueno, hablábamos antes fuera de micrófono acerca de cómo en el mismo debate de esta legislación, como así también después las autoridades nos ponían en un estándar internacional cuando hablamos de lo que fue esta discusión y a la vez el hoy enfrentarnos a esta nueva ley. ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿Es así? ¿O simplemente estamos tirándonos flores para...? No, es efectivo. Cuando Chile se hizo partícipe de la OECD, del Club de los Países Ricos, nosotros somos el pariente pobre, naturalmente, cuando Chile se hizo partícipe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se comprometió, entre otras cosas, a adoptar las recomendaciones de esa organización en materia de protección de datos personales. Todos los países desarrollados tienen legislación de este tipo desde hace muchas décadas, 2, 3, 4 décadas en algunos casos. Chile no tenía esa legislación. Se comprometió en el 2010 y naturalmente estábamos en falta frente a la OECD, una falta que la OECD se encargaba de hacernos constar continuamente, con cierta periodicidad. Teníamos la advertencia. Teníamos advertencia.
así como en otro tipo de legislación, pero particularmente en esta materia. Y además de eso, desde hace algunos años, desde mediados de los años 90, la Unión Europea prohíbe la transferencia de datos personales de países que no son seguros. Para los estándares de la Unión Europea, Chile era un país completamente inseguro. O sea, esto era entre enviar a Chile y al Tombuctú, preferían ya. Teníamos el mismo nivel de protección que el Tombuctú. Para no dar nombres de países específicos. Dejémoslo en la República de Pantilandia para hacer un guiño a la obra de Vargas Llosa. Sí. Por lo mismo, era una necesidad para Chile, para efectos de poder recibir datos provenientes de Europa y montar modelos de negocios que supongan el procesamiento de información personal proveniente de Europa, el mejorar la legislación y responder o estar al menos cerca de los estándares europeos. Entonces, es natural que durante el proceso legislativo hubo un fuerte énfasis para dar cumplimiento a los compromisos con la OECD, pero también estar a la altura de las circunstancias requeridas por la Unión Europea para asegurar que los datos pudieran fluir desde Europa a Chile y se pudieran prestar servicios de valor agregado desde Chile hacia Europa. Esto es una tremenda noticia para las empresas que prestan servicios. Absolutamente. Es una oportunidad de negocios sin paralelos que no han tenido por mucho tiempo. Si tú sales a las afueras de Córdoba, a las afueras de Buenos Aires, vas a ver la cantidad de telecentros que prestan servicios desde Argentina hacia Europa. ¿Por qué no lo hacen de Chile? Simple, porque los argentinos tenían legislación en esta materia desde hace ya más de 20 años. Nosotros no teníamos legislación apropiada en la materia. Y toda esa oportunidad de negocio, en vez de instalarse a las afueras de Santiago o a las afueras de Valparaíso, se iban a otros países. O sea, igual es conveniente para nuestro país. Absolutamente. No es solamente una carga para el mundo empresarial, también representa enormes oportunidades. Muy bien. Para terminar, y muy, muy cortito porque se nos va la hora, las expectativas sobre esta ley, ¿qué crees tú que va a pasar? A ver, solo para apaciguar las expectativas, porque quizás hasta el punto todo está empezando, mañana mismo voy a ir a conseguir mis datos. La ley se publicó el viernes, pero entra en vigencia solamente 24 meses después de que se haya publicado. Entre tanto, todavía tenemos que arreglárnoslas con la nefasta ley preexistente. ¿Okay? Así que esperemos. En los próximos 2 años, por tanto, lo que vamos a percibir es que va a levantarse toda una institucionalidad. Se va a crear esta Agencia de Protección de Datos Personales. Muchos servicios públicos van a tener que adoptar reglamentación específica para implementar, ajustarse. Y también se da esos 2 años de plazo para que las empresas del sector privado también piensen en cómo ajustar sus prácticas y normalizarlas de manera que respondan a los mejores estándares y no a las peores prácticas. Exacto. O sea, hay un periodo de ajuste significativo. Mi percepción es que el éxito de esta ley en una buena medida va a estar determinado por el nivel de enforcement y los mecanismos y el rol que cumple la Agencia de Protección de Datos Personales en términos de instar a las partes a cumplir con la ley a través de programas de educación, socialización, comunicación, información, pero también en su caso a través de la investigación de infracciones y la imposición de multas en su caso. O sea, emplear toda la herramienta para asegurar que se cumpla con la ley. Vamos a estar a la espera entonces de esa entrada en vigencia y también del proceso hasta ese momento, y te vamos a invitar otra vez para que nos cuentes qué está pasando. Seguro tú vas a estarlo estudiando, cómo se están poniendo a prueba también, cómo se están ajustando las piezas. Y te queremos agradecer, Alberto, por haberte hecho este tiempo, la gentileza de explicarnos también. Para un próximo capítulo, entonces, ¿qué has invitado? Por favor, puedes contar conmigo, puedes contar también con cualquiera de los académicos del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le mandamos un saludo al Centro de Estudios entonces también. Y nos tenemos que separar rápidamente, son las 10:55. Nos vemos mañana, un nuevo semáforo, y no se separe de nuestra sintonía, 102.5 FM. Chao, chao.